Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 7. Espera. ¿Qué estás haciendo con Elu? Una voz se forzó entre Elu y Harold. Lifa, que había terminado de recoger las muestras de Hydra, se precipitó hacia ellos con su abrigo blanco cubierto de manchas rojas. En sus ojos, Harold parecía estar intimidando a Elu. Con solo su mano derecha, Harold la refrenó agarrando su pequeña cabeza en lo que comúnmente se conoce como una garra de hierro. ¡Nya! Lifa soltó una voz extraña, sorprendida por el repentino choque y el dolor. La visión de una persona manchada de sangre que se acercaba salvajemente a él despertó la repugnancia de Harold. Aunque él no era uno para hablar mientras estaba cubierto de sangre de Hydra. Mientras Lifa se retorcía en resistencia, Harold pensó que no podía mantener esto en marcha para siempre y liberó a regañadientes su agarre. Lifa, ahora liberado de la garra de hierro, se alejó un poco y lo amenazó. Como un gato. Alejando sus ojos de ella, Harold apagó su switch. Su emoción de la batalla se calmó lentamente. Harold lo llamó switch por conveniencia, pero en realidad era simplemente un método que había elaborado para cambiar su conciencia para hacer uso del poder original de Harold. Sin embargo, eso no significaba que la conciencia de Hirasawa Kazuki fuera cortada. Era una especie de técnica de control de la mente que impulsaba la conciencia del Harold original, o por lo que había percibido, pero realmente no entendía la teoría detrás de ella. Basado en sus experiencias en este mundo, él creía que el Harold original estaba durmiendo en su cuerpo o en su mente, pero esto era solo la conjetura de Harold. Así que había empezado a sospechar las circunstancias que se le habían impuesto. ¿Quién iba a tomar el control de su cuerpo para decir y hacer cosas que no había previsto? Y en el momento que luchó contra Richard, ¿de dónde provenía la intención de matar que salió de las profundidades de su mente? La conclusión que Harold había alcanzado uniendo las piezas era, el Harold original está dentro de mí. Para verificar su hipótesis, Harold había intentado varios métodos en innumerables ocasiones. A veces, había puesto su vida en la línea de peligrosos campos de batalla con el fin de liberarse de los pensamientos obstructivos y apagar su conciencia. Inevitablemente necesitaría esto tarde o temprano para sacar ese poder durante los eventos de batalla del juego. Como resultado, Harold logró adquirir una nueva habilidad, Switch. No sabía si eso demostraba que su hipótesis era correcta o que había mejorado su control mental. Lo que estaba claro, sin embargo, era que la habilidad de Switch enterraba su miedo con instintos de batalla y mejoraba considerablemente sus capacidades de combate. Incluso en batallas de vida y muerte, ni siquiera se estremeció. Su cuerpo y sus habilidades estaban más allá de lo que Harold estaba en el juego. Estaba muy familiarizado con su estilo de lucha personalizado y ahora tenía los instintos de batalla del Harold original. Hablando solo de fuerza, el conmutado Harold estaba cerca de ser el mejor Harold Stokes que posiblemente podría desear. Si tuviera que nombrar una consecuencia de usar el Switch, sería que sus duras palabras y quejas se volverían aún más duras que de costumbre. En su estado de conmutación, la forma de hablar de Harold era básicamente la misma que la de Harold del juego, por lo que prefirió mantenerse a sí mismo mientras cambiaba. «Cálmate, Lifa». Él no me hizo nada. Elu se dirigió calmadamente a Lifa, que no había dejado caer su postura amenazadora. Entonces, ¿por qué te arrodillas?», dijo Lifa. «Oh, eso es porque me he convertido en el subordinado de Harold-sama». De las palabras de Elu, Lifa soltó una voz plana. Harold estaba en un estado de ánimo similar. Elu dijo que se había convertido en el subordinado de Harold, lo que explicó por qué se arrodilló. Eso parecía tener perfecto sentido. Sin embargo, la intención de Harold había sido alcanzar una relación mutuamente beneficiosa donde él cooperaría con la búsqueda de la familia de Hiphel del Star Memory a cambio de la ayuda de Elu. Pensando en su intercambio anterior, las palabras de Harold hicieron parecer como si estuviera tocando el primer violín, aunque no llegó a sugerir una relación maestro-subordinado. Tal vez había sido más dominante que de costumbre porque su habilidad de Switch estaba activada.
Aunque había estado demasiado ocupado celebrando mentalmente, debería haber sentido al menos una sensación de incongruencia cuando Elu unió Sama a su nombre. En su lugar, ¿por qué Elu estaría de acuerdo con eso? Normalmente rechazaría completamente convertirse en algo así como mi subordinado o lo que sea. Cuando pensó que había conseguido un aliado, había conseguido un subordinado. De ninguna manera suponía que se pondría por encima de los Hiffels. Para empezar, ni siquiera tenía la confianza de que podría tratar con Elu como un miembro del clan. No vayas a tener la idea equivocada aquí. Todo lo que dije es que estarías trabajando para mí, bastardo. Esta persona entiende que no merece su confianza hasta el momento. Este demostrará ser digno de sus acciones futuras. Incorrecto. Eso no era lo que Harold quería decir. Además de los honoríficos que nunca se vieron en el juego, Elu ni siquiera le hablaba en primera persona. Esto se estaba poniendo espeluznante, demasiado espeluznante. ¿Qué quieres decir con subordinado? No me digas que te amenazaron con... De ningún modo. Esta es mi elección. Aunque Lifa, ahora despertada, lo examinó en un intento de descubrir sus verdaderos motivos, Elu negó su pregunta de frente. No había confusión en las palabras de Elu. Harold no era culpable de nada. Y al mismo tiempo, la pregunta puso alguna luz sobre cómo Harold fue percibido por Lifa. Ante la primera sospecha que tenía de él, su reacción fue amenazarlo. Debe haber pensado que él realmente era escoria. Bueno, eso probablemente significó que los malos rumores sobre Harold la habían alcanzado, pero Harold estaba triste porque no había ninguna necesidad real de que Lifa lo odiara. Erika probablemente le diría que él era un ser humano adecuado y aclararía el malentendido una vez que los dos se hicieran amigos más tarde, pero, aún así, no podía negar que le molestaba. Si quieres ganar mi confianza, empieza por cambiar tu extraño comportamiento. ¿Es tan malo? Iba a buscar un manierismo leal como sirviente. Dijo Elu. Sí, me da escalofríos. Bueno, supongo que lo he estropeado. Ja ja ja, Elu se rió. Y volvió fácilmente a su estado habitual. Tal vez se tomó ese manierismo para burlarse de Harold, o tal vez se rebajó más de lo necesario para obtener información sobre la Star Memory. Harold quería que confirmara si estaba bromeando o seriamente sería su subordinado, pero él lo dejó de lado por el momento ya que su prioridad era descender la montaña. El tiempo estaba bien, pero su cuerpo le dijo que la temperatura era bastante baja, probablemente a menos de 5 grados centígrados. Y, sin embargo, Lifa llevaba una minifalda, y Elu no llevaba nada más que unos uniformes gruesos y un abrigo de algodón alrededor de su pecho, como no tienen frío. Bueno, en la obra original, Erika fácilmente subió montañas usando lo que parecían zapatos de jeta lacados y un jáqueme. Y en general, los miembros del grupo del héroe estaban vestidos con ropa delgada, así que no tenía sentido discutir sobre eso. Era solo otra parte de la configuración del juego. Sería una pérdida de tiempo permanecer aquí más tiempo que esto. Vamos a darnos prisa y volver. Bien. Por cierto, Harold, ¿vas a volver a la capital real después de esto? Correcto. ¿La capital real? Hace 2 años que no he estado allí por última vez. ¿Cuál es tu negocio con la capital real, bastardo? ¿Negocio? Bueno, voy a seguirte allí así que... ¿Qué? Él intentó entrar como compañero de viaje de Harold. Harold estaba a punto de rechazarlo en el acto, pero luego se detuvo a pensar en ello. Ya había sido expulsado de la Orden de Caballeros, así que cuando volviera a la capital real, se iba a quedar en una habitación del centro de investigación. Y en ese centro de investigación estaba Justus. ¿Podría obtener alguna información si le presentaba a Elu? Gracias a su conocimiento de la obra original, Harold sabía aproximadamente qué pasos tomaría Justus y por qué medio los tomaría. Sin embargo, iba a ser difícil aplastar el proyecto de Justus de su fuente si no sabía el progreso de sus planes, e incluso si lo hizo, había una posibilidad de que el mundo se desviara demasiado de la obra original. Haciendo su mayor ventaja, su conocimiento sobre el juego, completamente inútil. Por lo tanto, la imaginación de Harold estaba constantemente enfocada en el contraataque y en tener contramedidas rápidas contra los eventos que Justus causó.
En la práctica, Lainer y los otros eran los que realmente estarían en movimiento, pero, aún así, apoyarlos desde detrás de las escenas iba a ser un objetivo importante para Harold. Por lo tanto, porque estaba reuniendo gente recta, y esta vez, tuvo suerte y ganó a Elu. Tomando prestado los talentos de Elu, probablemente podría averiguar qué tan lejos estaba el plan de Justus. Tendremos muchas posibilidades de entrar en contacto a partir de ahora, así que también quiero confirmar la ubicación de su vivienda. Hanf. Hazlo a tu manera. Ciertamente, tenía un punto, se iban a encontrar bastante a menudo. Además, incluso si Elu se reunía con Justus, Harold no necesitaba preocuparse de que revelara información por error o algo así. Lo que era preocupante, sin embargo, era cuánto Elu sabía sobre él. Parecía que había captado la serie de acontecimientos que le sucedieron a Harold desde que se unió a la Orden de los Caballeros hasta la actualidad, pero ¿qué hay de las cosas antes? Teniendo en cuenta el poder de Hypfel, no sería sorprendente que hubiesen investigado a fondo los métodos de cultivo LP y Colette, pero no había pruebas de ello. Y Harold no quería pedirle a Elu que no hablara de estas cosas, ya que sería sospechoso y podría terminar exponiéndolo. Mientras Harold pensaba en las cosas y asintiendo a sí mismo, Lifa, que se había decidido en su camino, hizo una abrupta declaración. «Estoy yendo también. Su comentario era tan desconcertante que el tiempo pareció detenerse. Harold y Elu estaban completamente perdidos por lo que quería venir. ¡Qué feliz tren de pensamiento! Tienes demasiadas deficiencias y eres demasiado alto de mantenimiento. ¿Qué? ¿Así que está bien para Elu pero no para mí? Aunque sus palabras tenían un tono sarcástico, decía la verdad. Si Lifa no se convirtiera en camarada de Lainer, la historia no progresaría. En este mundo que no estaba obligado por el escenario, que Lifa no se uniera a Lainer era una opción, pero por supuesto, eso reduciría la fuerza del grupo del héroe. Especialmente desde que ella desempeñó un papel en la resolución del brote de miasma en el territorio Sumeragi. Si ella llegara a su lado, el daño sería imposible de predecir. Quería evitar eso. Está bien. No me sirves. No quise decir que me convertiría en tu subordinada. Estoy preocupada por Elu, así que te seguiré a la capital real y volveré a mi pueblo después. Dijo Lifa mientras rechinaba los dientes. Al parecer, Harold acababa de sacar conclusiones precipitadas y ella era justa, aparentemente involuntariamente, pidiendo viajar con él. Sin embargo, si ella iba a dejar de seguirlos en la capital real, entonces no era ningún problema. No podía involucrarse si regresaba sola y se encontraba en un accidente imprevisto y moría, por lo que era una ventaja en términos de garantizar la seguridad de Lifa. ¿Estás preocupada? ¿Por este? Sí, es cierto. No hay forma de confiarle a Elu después de todo. Apenas si conoces a Elu. Harold tuvo dificultades para retener aquella retorta en su bravata. Punto de vista de Elu. Elu estaba mirando a Harold, que estaba a la cabeza y avanzaba rápidamente, como si no pudiera entenderlo. En lugar de mostrarse inexpresivo, Harold parecía un poco triste. Y él no solo estaba haciendo una cara, que era el defecto para él. Tal vez sus enojados ojos eran uno de los factores que le hacían parecer malhumorado. Habían pasado 3 días desde que habían dejado el monte Hiran. Y la única expresión facial que él vio en él era estar malhumorado, y la sonrisa sarcástica y torcida que a menudo tenía cuando provocaba a Lifa. Harold era un hombre de pocas palabras, pero su forma de hablar era extremadamente mala. Parecía estar constantemente poniendo todo en convertir a todos a su alrededor en enemigos. Elu todavía no lo había imaginado por dentro, pero desde el exterior, Harold no podía decir que tuviera un buen carácter. Aunque Elu se enorgullece de las muchas personas fuertes con las que entró en contacto, Harold realmente se destacó entre ellos, y no de una buena manera. Si no fuera por la perspectiva de obtener información sobre el Star Memory, nunca habría considerado siquiera inclinarse a este punto bajo. Si eso resultó ser una mentira, él desaparecería inmediatamente sin una pizca de vacilación. Eso es lo que sentía Elu, que compartía solo unos días con él. Así que no era difícil adivinar cómo se sentía la gente que tenía que lidiar con Harold día a día. La hostilidad, el resplandor y el desprecio se centraban en Harold desde su entorno.
Aunque se suponía que la localización debía ser reservada, Elu sintió cómo comenzaría a oír los insultos alucinatorios en cualquier momento. Esta fue la evaluación de Harold en el Centro Astral de Investigación y Desarrollo, donde vivía. Lifa, que había sido siempre enérgica hasta ahora, se encogió al lado de Elu, a pesar de que había estado muy emocionada acerca de embarcarse en un barco por primera vez unas horas antes. Se suponía que tenía una fuerza de voluntad mucho más fuerte que cualquier hombre común, sin embargo, estaba asustada por las emociones que se dirigían a otra persona que no fuera ella misma. Incluso Elu tuvo que concentrarse en frenar sus pasos y suprimir el impulso de apresurarse y salir de este lugar un momento antes. La animosidad de la gente de este centro de investigación hacia Harold fue tan severa. Aunque Harold se ahogaba en aquella animosidad, no pareció molestarse por ello. No tenía miedo de ser golpeado por esos malos sentimientos, pero tampoco mostró ira alguna para oponerse a ellos. No mostró una actitud de retroceder o de estar harto de él, y tampoco puso ningún esfuerzo consciente para tratar de borrar su expresión facial. Indiferente. Esa fue la palabra que mejor describió a Harold. Me pregunto qué pasó por estar acostumbrado a esto. Es difícil ignorar tanta atención en uno mismo, ya sea amable o hostil. Y más aún cuando esta atención extrema provenía de un número tan grande de personas. Elu sospechaba que Harold carecía de las emociones básicas que la gente normal poseía. Si no, entonces Elu tuvo que admirar a Harold por su motivación para hacer esto, no importa si dicha motivación era justa o mala. Los pies de Harold se detuvieron inesperadamente. Al final del corredor, ante sus ojos, había una puerta blanca. Sonó un golpe. Después de unos segundos, la puerta se abrió con un clank. El hombre que salió de ella parecía estar en sus 30 años. Frunció el ceño por un momento cuando se dio cuenta de que el que llamaba era Harold. Parecía que Harold era odiado como una especie de abominación. ¿Cuál es tu negocio? No preguntes lo obvio, imbécil, ¿quieres mostrar tu bajo nivel tanto así? En el momento en que abre la boca, está garantizado para ser odiado. Con un ambiente áspero como este, el hombre debe haber esperado este resultado. No había lugar para la simpatía aquí, y mucho menos de Harold, que no le importaba a nadie a su alrededor y muy probablemente no tenía ningún uso para la simpatía en absoluto. El rostro del hombre que recibía aquellas duras palabras se puso rojo de inmediato y sus ojos brillaron intensamente. Estaba obviamente furioso. Estaba temblando de rabia, pero, de todos modos, el hombre intentó de alguna manera evitar las palabras de Harold. El jefe está en medio de un experimento. Para su informe, usted tendrá que volver cuando. Deberías haberme dicho que mi informe es la máxima prioridad, ¿o te olvidaste de eso? Entonces dile que volveré más tarde. Incluso con tu espacio de memoria infantil, deberías ser capaz de manejar eso. Bueno, si crees que no puedes manejarlo, no te forzaré. Sus palabras sarcásticas y provocativas siguieron apareciendo una tras otra. Al oír esto confirmó una cosa: Harold iba extremadamente fácil en Lifa con su acoso. Sus palabras eran muchas veces más duras ahora. En cuanto al hombre, parecía como si pudiera morir de apoplejía en cualquier momento mientras le dirigía a Harold una mirada prohibida. Y entonces, cuando la atmósfera peligrosa entre los dos estaba por llegar a su clímax. Yo soy de la creencia de que algunas peleas tienen sus beneficios, y algunas son inútiles. ¿Cuál de las dos es? No sé usted, pero espero que no sea beneficioso. Una voz lo suficientemente plana como para dudar de si provenía de un ser humano. Había llegado desde el fondo de la habitación con la puerta blanca. Allí, había un hombre de pelo blanco y una cara pálida. Aunque tenía una figura alta y esbelta, tenía la espalda ligeramente doblada, lo que le hacía parecer algo frágil. Pero su característica más llamativa eran sus ojos fríos y aburridos. Era Justus Freund, un científico que representaba la capital real. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.